Con este libro lo que quería contar en primer lugar es la historia del pueblo gitano, que es una realidad muy desconocida. Y realmente creo que muchas personas no conocen que la población gitana lleva en la península 500 años y que estos 500 años han sido una historia de persecución y de violencia para acabar con la propia identidad gitana, con sus formas de vida, su cultura y sus oficios, ¿no? Sin embargo, ha sido un proyecto fracasado porque a día de hoy existen personas gitanas, existen personas que se identifican como gitanas y lo que yo intento explicar en ese libro, aparte de la historia, es intentar apuntar las estrategias culturales que han utilizado para poder sobrevivir a una persecución a sangre y fuego durante tantos siglos, ¿no? Y algunas de las pistas que yo aporto en el libro, porque la historia la conocemos a través de los represores, a través de esas leyes, a través de las sentencias que castigaban el hecho mismo de ser gitano o gitana, las pistas que yo saco de ahí, de esa investigación, es que los mantuvo vivos y mantuvo victoriosos a ese genocidio determinadas estrategias culturales de cooperación, de mantener grupos amplios de cooperación y de mantener formas económicas autónomas, ¿no? En lugar de trabajar para lo que se imponía, que era trabajar en las tierras de los señores feudales, ocupar ese lugar más precario de la economía, que era el trabajo de la tierra o el trabajo en las minas que nadie quería, consiguen resistirse a eso. Hay una estrategia grupal de resistencia y seguir manteniendo en gran medida, o bastante parte de la población gitana, formas de oficios, ¿no?, que permitían cierta autonomía, como podían ser la mercadería o la artesanía. Esas estrategias de cooperación y de autogestión, creo que estudiarla primero quita una curiosidad que puede tener muchas personas de saber cómo es posible resistir a la violencia y a la opresión, y puede ser un aporte de pistas políticas para un proyecto emancipatorio, que es lo que abogamos por cooperativo y con formas de economía más solidaria o más horizontales, ¿no? No la cuentan los gitanos y las gitanas. La historia nos acercamos a ella de eso, a través de la mirada externa al pueblo gitano, en la inmensa mayoría de los casos, para perseguirles, ¿no? O sea, son sentencias, son leyes y también algo de literatura muy estereotipada, ¿no? Esa mirada romántica de la población gitana que en el mejor de los casos, cuando no es abiertamente racista, es paternalista y muy romantizada. La historia del pueblo gitano se cuenta de viva voz. Entonces es difícil, las memorias orales son más complicadas. Yo lo que intenté, como soy de Sevilla y de Andalucía, que es muy importante, el flamenco, donde la aportación gitana es primordial, yo utilicé algunas letras del flamenco que han perdurado vivas hasta hoy, que contaban la historia del pueblo gitano o ponían en valor determinados principios, valores, códigos éticos de la población gitana que a mí me parecen clave a la hora de entender la historia. Es un ensayo político, analizo sobre todo la legislación, pero intento meter estas pinceladas por escuchar la otra voz, ¿no? También la voz de sus protagonistas. Bueno, el papel de las mujeres gitanas en esta historia es muy importante porque cuando hay un proyecto de exterminio de una identidad cultural, lo primero que quieres exterminar es la máquina de reproducción de sujetos, en este caso la mujer, ¿no? Entonces, las leyes incluso pedían una especial vigilancia, persecución y castigo para las mujeres gitanas. Digamos que había un derecho especial para acabar con las transmisoras de la cultura que se supone que son las madres, ¿no? Aquí en la historia hay muchos episodios que existen recuperados, sobre todo del episodio más triste, que es la gran redada, que fue la prisión general para todos los gitanos y gitanas del país por el hecho de ser gitanos y gitanas, no por los delitos que hubieran cometido. Toda la población fue apresada y ahí fue el inicio de las cárceles para mujeres. Antes no existían cárceles para mujeres. Como tal, las primeras cárceles casi que aparecen cuando es necesario apresar a todas las gitanas del país, ¿no? Y la resistencia de estas mujeres durante los momentos más cruentos de la represión es muy interesante. Yo he recuperado en los libros algunas investigaciones de esto porque fue muy difícil someter a estas mujeres a pesar, sobre todo porque por el gran espíritu grupal que tenían, ¿no? Por el orgullo y la identidad tan fuerte y por las estrategias de cooperación. La mujer gitana sigue siendo muy maltratada en el discurso
hegemónico. También recupero una investigación de David Bernal de cómo se ha representado en la historia la mujer gitana a través de la pintura o de la literatura, y las mujeres gitanas normalmente se han representado contrarias al ideal social. Si en un primer momento, en el siglo XVIII y XIX, lo que se pretende de una mujer, el ideal de mujer es una mujer que sea que habite en el espacio privado, que sea una negada esposa y madre, que no tenga vida pública ni que tenga control de su sexualidad, la mujer gitana se representa como lo contrario. Es esta Carmen de Mérimée, ¿no? La Carmen la cigarrera, que bueno, es una mujer hipersexualizada, que se vale de su engaño, de sus artes, es una mujer pública, que consigue su propio dinero con sus herramientas propias, frente al ideal de la negada esposa y madre, ¿no? Cuando en el siglo XX el ideal cambia, el ideal de mujer es una mujer con propio control con su control de la sexualidad, de la maternidad, que está en la vida pública, que accede al empleo, que tiene recursos propios y no está sometida a la autoridad del varón. Entonces hoy a la mujer gitana se le representa como lo contrario, ¿no? Y la imagen que cualquier persona puede tener de una gitana es una negada madre y esposa, esclava de los designios de su familia, de su marido. Posiblemente nuestra imagen mental sea una mujer vestida de luto, muy sufrida y cero sexualizada, ¿no? Este cambio en el imaginario colectivo tiene que ver mucho con la situación de la mujer gitana, ¿no? Según la conveniencia de la economía y de la sociedad, en un momento se construye un ideal y un contraideal. Lamentablemente en España la mujer gitana ha sido destinada a este contralugar, ¿no? A este contraideal. Bueno, el feminismo gitano como tal, cada vez más mujeres gitanas que se anuncian feministas, existen también algunas organizaciones que se enuncian desde un feminismo gitano. Yo creo que es una cuestión a debate y en construcción. No hay una investigación teórica sobre esto, sí quizá cada vez más prácticas políticas sobre esto, y en todo caso sería un feminismo muy ligado a un feminismo contrahegemónico, ¿no? Que quiere marcar la diferencia contra las propuestas feministas que se pueden hacer desde la centralidad occidental y blanca, ¿no? Y paya. Y es, bueno, pues expresar la situación como mujer, que tiene que ver un poco como lo que he contado, como mujer gitana, ¿no? Cuáles son esas demandas, cuáles son estas estrategias de lucha que se puede poner en marcha desde la propia identidad de mujer gitana, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades específicas de una mujer siendo gitana y sus reivindicaciones, y cuáles son sus especial formas de comunicación, de lucha y de organización a raíz de su propia identidad, sin tener que mimetizar, ¿no?, otras formas de lucha que podría ser un feminismo más hegemónico?